Hola, buenos días. Mi nombre es Benjamín Olave y junto con el doctor Briceño como tutor le vamos a presentar este seminario de consolidación ósea. Dentro de la hoja de ruta vamos a revisar una pequeña introducción, vamos a revisar los conceptos básicos relacionados a la consolidación, vamos a hablar de cómo la biomecánica va a afectar en este proceso, vamos a hablar de las distintas fases de la consolidación y vamos a hablar de factores asociados que podrían influenciar en la consolidación. A método introductorio, debemos saber que el hueso es uno de los pocos órganos capaces de reparar con tejido óseo nativo y no con un tejido cicatricial. Esto es un proceso complejo, compuesto de fases sucesivas en el tiempo que se superponen, con el objetivo final de restaurar la fuerza mecánica y funciones biológicas del esqueleto posterior a un trauma, en el cual el tejido óseo va a reparar y recuperar estabilidad. El quiebre o alteraciones en cualquiera de estos procesos puede generar un proceso de curación aberrante y fallar en la restauración de las propiedades mecánicas del hueso. Dentro de estas alteraciones, cuando este proceso, según el hueso afectado, demora más del normal o del esperado, hablamos de un retardo en la consolidación. Cuando hablamos de no unión, nos referimos a un estado más definitivo, donde si no hacemos ninguna intervención, no se va a generar una unión del hueso fracturado. Y la pseudoartrosis, que generalmente se usa de manera indistinguida con no unión, vamos a hablarlo como un diagnóstico más histopatológico, donde se forma una pseudoarticulación con tejido fibroso. Dentro de los conceptos básicos que debemos saber, aunque a simple vista el hueso puede parecer una estructura homogénea, visto al microscopio, el tejido óseo es poroso y anisotrópico. ¿A qué nos referimos con esto? Que es más resistente en su orientación longitudinal que transversal. Y de manera general, podemos encontrar dos tipos de tejido óseo, dependiendo del grado de porosidad que encontramos en cada uno. El primero, el hueso trabecular o esponjoso, que va a contener una porosidad de un 50 a un 95%, el cual lo vamos a encontrar en huesos cortos, planos y extremos de los huesos largos, el cual va a estar formado por láminas intersticiales dispuestas de forma irregular que van a formar trabéculas, las cuales van a estar ocupadas por médulas óseas. Estos osteocitos van a recibir irrigación directa a través de vasculatura que ingresa directamente al hueso trabecular. Por otro lado, tenemos el hueso cortical con una mucho menor porosidad, de un 5 a un 10%, siendo un hueso mucho más rígido que va a soportar mayor carga. Este va a tener su unidad funcional, que van a ser las ostionas, que van a ser un conjunto de laminillas que rodean los canales de Harpers, los cuales van a contener los vasos sanguíneos. Y todos estos se van a estar comunicando a través de los canales de Boltzmann. El hueso se compone principalmente de matriz extracelular, la cual a su vez está compuesta en un 60-70% de elementos inorgánicos, principalmente elementos minerales en forma de hidroxiapatita y fosfato tricálcico, los cuales van a estar otorgando su resistencia a la compresión. Y el porcentaje restante va a corresponder a componentes orgánicos, principalmente proteínas y proteoglicanos, pero en su gran mayoría colágeno de tipo 1, que nos va a estar contribuyendo a la resistencia a la tensión. Además, cabe destacar que vamos a encontrar elementos celulares, que podemos dividir en dos líneas principalmente. La primera va a estar compuesta de células progenitoras mesenquimáticas, que están en un pequeño porcentaje, van disminuyendo con la edad, y las vamos a encontrar principalmente ubicadas en periósteos y tejidos blandos adyacentes. Y cabe destacar que no son las encargadas solo de diferenciarse en osteogenitores osteoblásticos cuando ocurre una fractura, sino de todos los progenitores de los tejidos dañados circundantes. Hay que recordar que una fractura no es solo el daño óseo, sino un daño de partes blandas. Luego, estas células mesenquimales se van a diferenciar en células osteoprogenitoras, las cuales van a dar origen a los osteoblastos, que van a ser los encargados de sintetizar la matriz ósea. Y tenemos los osteocitos por último, que van a estar rodeados de matriz ósea mineralizada, los cuales son los encargados de mantener la homeostasis local. Y la segunda línea, que va a estar derivada de monocitos o macrófagos, que se van a diferenciar en osteoblastos.
los cuales son células gigantes, multinucleadas, que van a estar encargadas de la resorción ósea. La actividad entre los osteoblastos y los osteoclastos está íntimamente relacionada, manteniendo un equilibrio coordinado por citoquinas, hormonas, vitaminas, entre otras. Hay que saber que la consolidación ósea va replicando los mismos mecanismos de formación que se observa en el proceso embrionario. Son dos mecanismos distintos. El primero, la osificación intramembranosa, en la cual las células mesenquimales, a través de mediadores osteoinductores, se replican para formar osteoblastos, quienes van a depositar matriz osteoide, la cual posteriormente se mineraliza, dejando los osteoblastos cubiertos por matriz ósea mineralizada, los cuales pasan a llamarse osteocitos. El segundo mecanismo es la osificación endocondral, en la cual las células mesenquimales, en vez de diferenciarse a osteoblastos, se van a diferenciar a condrocitos o condroblastos, los cuales van depositando matriz cartilaginosa. Posteriormente, las células osteoprogenitoras van a invadir el cartílago, depositando matriz ósea, reemplazando el cartílago, el cual finalmente se va a mineralizar y pasar a tejido óseo maduro. Cabe destacar que en la relación de la biomecánica y la consolidación, debemos saber que la manera de consolidar de una fractura depende del grado de movimiento presente en los fragmentos. Esto muy bien descrito en la teoría de formación de Perren. Como se observa en el cuadro superior a la derecha, donde se ve que la fórmula del strain habla de una medida de deformidad, medida en porcentaje, el cual va a ser la relación entre el cambio de la longitud y la longitud original del hueso cuando aplicamos alguna fuerza. Cuando la deformación del tejido en el foco de fractura va a ser mayor al 10%, puede que el hueso no consolide o consolide con tejido fibroso. Entre un 2 a un 10% de strain o deformidad, vamos a encontrarnos con una consolidación secundaria con la formación de un callo óseo. Y cuando el strain está por debajo del 2%, vamos a encontrarnos con una consolidación primaria. La teoría de Perren explica también cómo la formación ósea está influenciada por el strain, pero todo esto hasta cierto límite, donde si aumentamos mucho la deformidad, la formación neta ósea disminuye. Hablando del primer tipo de consolidación, la consolidación primaria, va a requerir una reducción anatómica correcta de los extremos de la fractura, sin ninguna brecha, y una estabilidad absoluta menor al 10%, menor al 2%. Esto se va a hacer a través de los conos de Frost, donde se forma un cono de corte en que la línea de resorción osteoclástica va seguida de una hilera de osteoblastos, que depositan hueso laminar organizado para crear un sistema jarvesiano nuevo. Esto se ve raro en condiciones naturales y vamos a requerir de una osteosíntesis y una compresión entre los dos fragmentos. Esto se puede hacer a través de tornillos o placas y vamos a observar que no se forma un callo óseo. Un ejemplo de cuando buscamos esta consolidación serían las fracturas articulares, donde la formación de un callo óseo limitaría nuestros rangos de movimiento. La consolidación secundaria va a ser la forma más frecuente y natural de consolidación. Requiere de una estabilidad relativa, con un strain del 2 al 10%, favoreciéndose del micromovimiento para la formación de un callo óseo. El mecanismo de consolidación de una fractura es un proceso complejo y fluido, y este proceso se puede dividir en 4 etapas. Sin embargo, cabe destacar que estas etapas tienen una superposición considerable. La primera fase, llamada fase inflamatoria, corresponde a la formación de un hematoma e inflamación local posterior a una fractura. La respuesta proinflamatoria inicial implica la secreción de factores inflamatorios como el de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, de ellas la 1, la 6, la 11 y la 18, y todos estos factores inflamatorios van a reclutar células inflamatorias y van a promover la angiogénesis inicial. Estas células inflamatorias, que van a ser los neutrófilos, macrófagos, plaquetas y fibroblastos, a través de también mediadores inflamatorios como citoquinas, factores de crecimiento, entre ellos el BMP o proteína morfogénica ósea, y el factor de necrosis tumoral alfa, van a actuar también como agentes quimiotácticos para la reclutación celular de las mesénquimas stem cells.
su diferenciación osteogénica a osteoblastos y además van a estimular la angiogénesis a través del factor de crecimiento endotelial vascular. Y cabe destacar que en esta primera fase también va ocurriendo la reabsorción del tejido necrótico. Posteriormente, a partir de la segunda a la tercera semana, comienza la formación de un callo blando, en el cual el hematoma progresivamente empieza a organizarse en tejido granulatorio. Posteriormente hay diferenciación hacia osteoblastos y condroblastos que comienzan a secretar matriz, sustituyendo el tejido granulatorio en tejido fibrocartilaginoso, el cual va a ser rico en colágeno tipo 2. Esto va a disminuir la movilidad inicialmente en el foco de fractura, recuperando una estabilidad inicial. Luego, a partir de la tercera semana hasta la sexta semana, comienza la formación de un callo duro, el depósito de colágeno tipo 1 desorganizado, que comienza a mineralizarse. Esto a través de osificación endocondral, donde se va sustituyendo el cartílago por tejido óseo, todo esto mediado por osteoblastos, que van sustituyendo el colágeno tipo 2 por colágeno tipo 1. Además, cabe destacar que en un menor porcentaje ocurre una osificación intramembranosa bajo el periósteo, alejado del foco de fractura. Esta formación de tejido óseo avanza en dirección central a través del defecto creado por la fractura, disminuyendo de manera gradual el movimiento y la deformación, obteniendo una mayor rigidez. Es visible el callo óseo en la radiografía, al ser un tejido mineralizado, y se va produciendo el borramiento de los rasgos fracturarios. La última fase, o de remodelación, es la más larga, que comienza aproximadamente desde la octava semana y que puede durar meses a años. En esta, el hueso neoformado va a ser remodelado por actividad osteoblástica y osteoclástica. Esto va a estar dependiendo del estrés mecánico ejercido en el hueso, todo esto regido por la ley de Wolff, quien describe que los huesos se adaptan a las cargas aplicadas sobre ellos, donde la densidad y la resistencia va a ser mayor en las zonas de mayor carga. Además, cabe destacar y enseñarle el concepto de diamantes que introdujo Janudis el 2007, el cual va a ser un marco conceptual de los elementos esenciales a una respuesta exitosa en la reparación ósea, otorgando importancia a la estabilidad mecánica y al entorno biológico. Dentro de esto, se refiere a la disponibilidad de mediadores osteoinductivos, de la presencia de células osteogénicas y de una matriz osteoconductora que va a ser nuestro andamio. Y además, la estabilidad mecánica mínima. Y en los últimos años se va agregando también, se va dando importancia a la vascularidad ósea adecuada y el estado fisiológico del huésped dentro de este marco de reparación de las fracturas. Dentro de los factores asociados que van a estar afectando la consolidación, podemos dividirlo en factores locales y factores sistémicos. Dentro de los factores locales, el suministro sanguíneo y entorno biológico son los factores locales más importantes que van a afectar el proceso de curación de las fracturas. Por eso debemos tener en cuenta la preservación de un hematoma fracturario, el cuidado de las partes blandas, el grado de desperiodización y la circulación endostal al momento de tratar una fractura. Otro factor a considerar es la personalidad de la fractura, partiendo por la localización, donde sabemos que existen huesos con irrigación terminal, y por otro lado, dentro de los huesos largos, sabemos que hay distintas zonas con distintos grados de irrigación. Por ejemplo, la metáfisis tiene un mejor pronóstico de consolidación que la diáfisis. También debemos tener en cuenta la magnitud del daño relacionado a la energía, donde un daño extenso en los tejidos blandos, al igual que la cantidad de conminución y pérdida ósea, son factores determinantes para el retraso en la consolidación y la no unión. Además, patrones específicos de fractura, como las fracturas segmentarias y transversas, presentan dificultades adicionales en su consolidación. Dentro del entorno mecánico, el movimiento excesivo y una mala alineación van a ser perjudiciales, mientras que un micromovimiento y la carga van a ser estimulantes de la consolidación, sobre todo para la formación de un callo óseo. Por último, las infecciones van a ser el factor local, se postula como uno de los más importantes que van a comprometer significativamente el proceso de consolidación. Así que ante cualquier retardo o no unión, uno siempre tiene que tener en cuenta la presencia de una infección.
Existen múltiples factores sistémicos que se han relacionado a la consolidación, sin embargo, muchos de estos en modelos animales, por lo cual no podemos hacer extrapolables todos estos resultados a la clínica. Sin embargo, dentro de estos, los más significativos que van a estar afectando negativamente la consolidación se encuentra la edad, a mayor edad menor cantidad de células mesenquimáticas, además de presentar alteraciones en la respuesta inflamatoria posterior a una fractura. El tabaco está ampliamente estudiado como un factor de riesgo de no unión, al inhibir la angiogénesis del hueso en reparación, esto a través del daño endotelial. También se ha relacionado el alcohol, la obesidad, la anemia, enfermedades endocrinas como la diabetes, la malnutrición y medicamentos, dentro de los cuales destacan el uso de corticoides, AINES y quinolonas. Hablando específicamente del tabaco, el 2014 se publicó este review en el Journal of Bone and Joint Surgery, que analizó a más de 6.000 pacientes, mostrando un riesgo relativo de 2,32 veces más de riesgo de no unión en fumadores que no fumadores. También se postula que los AINES serían perjudiciales en la consolidación debido a su efecto inhibitorio en el ciclo de la ciclooxigenasa, interfiriendo en la señalización celular que permite la diferenciación osteoblástica. Por eso les quiero mostrar estos dos estudios. El primero del 2012, donde se comparó 563 pacientes que utilizaron eh, antiinflamatorios no esteroidales 12 meses previo a la fractura, donde se vio un riesgo relativo aumentado de 2,6 veces para una unión o retardo en la consolidación. Y hablando un poco del uso concomitante de AINES posterior a una fractura, solo se ha visto una asociación significativa de AINES y riesgo de no unión para la diáfisis femoral. Con respecto a la vitamina B, si bien está sumamente estudiado que la asociación de una deficiencia de vitamina D va a estar relacionado con el riesgo de sufrir una fractura, y algunos estudios incluso han demostrado un aumento en la densidad ósea y volumen de callo óseo al suplementar posterior a una fractura, esta revisión sistemática concluye que la suplementación con vitamina D posterior a la fractura tiene una baja influencia en la consolidación y la no unión. Y a pesar de haber algunos estudios con resultados positivos, estos son de baja calidad, donde incluso había una diferencia en la no unión, en la unión clínica, más no en la unión radiológica. Como mensajes finales que quiero que se lleven para la casa, hay que tener en cuenta que la consolidación es un proceso sumamente complejo y secuencial, donde cobra importancia el ambiente biológico y el entorno mecánico, por lo que la preservación de la vasculatura y brindar una estabilidad adecuada se vuelve fundamental. La reducción y estabilidad con la que tratemos a las fracturas, como hablamos previamente, va a determinar el tipo de consolidación que se obtenga, ¿ya? O sea, aunque la biología sea principalmente responsable del paciente, la acción mecánica, la estabilidad que nosotros le demos a cada fractura, va a ser determinada por el cirujano. Esto teniendo en cuenta que si buscamos una consolidación primaria, debemos realizar una reducción anadrómica y estabilidad absoluta, y cuando busquemos una consolidación secundaria, buscamos una reducción funcional y una estabilidad relativa. Y siempre tenemos que tener en cuenta factores asociados que se puedan modificar para obtener mejores resultados. Dentro de estos, destacar la recomendación del cese del tabaquismo, ¿ya? Suplementar vitamina D cuando ésta esté deficiente y tratar de limitar por el menor tiempo posible el uso de antiinflamatorios. Que tengan buen día.